Muy buenas noches, doctora Mayra Torres. Mi nombre es Rosa Quisay y en esta oportunidad voy a exponer sobre la historia de Parmalat, sobre la caducidad de Parmalat. La creación de esta empresa se da en el año de 1960 en Italia. Como podemos observar, tiene una variedad en lo que son sus productos, en lo que son los lácteos, las leches, las bebidas variadas como son los yogures y en alguna ocasión se dio los productos de panadería. Ya, como podemos observar aquí, en 1997 se realizan adquisiciones internacionales, pero todo esto se lo realiza es a base de deudas. Eso quiere decir que la empresa se fue endeudando de poco a poco. Ya, también podemos observar que en el 2002 esta empresa se convierte en una multinacional en el sector alimentario. Esto es gracias al apoyo que recibe de todos los bancos grandes del mundo. Ya. También se dice que esta empresa fue creciendo. A su momento hubo un auge que se dio y contaba con más de 36.000 empleados, como se puede observar, en más de 18 países. También se dice que tenía ingresos con más de 7.600 millones de euros. Adicional a ello, tenía una calificación crediticia que fue positiva, por lo que la mayoría de las personas que lo veían y que veían el crecimiento que daba esa empresa, creían que sus acciones eran más seguras, por lo cual empezaron a adquirir mientras más podían. Ya. El fraude se da en marzo de 2003. Más que todo, se descubre que existe un fraude en esta empresa. Y por la razón por la que descubren el fraude es porque sus acciones empiezan a reducirse, a bajarse a un 8%. Ya. ¿Y cómo se realiza el fraude en la empresa? Es a base de métodos muy simples. Como podemos observar, se realizan maquillando la contabilidad. Realizan también lo que son los recibos bancarios falsos. Y también esto lo realizan a base de la ayuda del escáner y un impresor, que serían los muy sencillos. Ya. Se reciben las declaraciones con las cuales nos permiten descubrir el fraude, en el cual nos declaran que contribuyeron y disimularon pérdidas y disfraces de las inversiones que realizaban las empresas, en los cuales los involucrados, fueron los siguientes. Tenemos a los grupos directivos que estaban dentro de la misma empresa. Tenemos a los bancos nacionales e internacionales que colaboraron en todo el trayecto. Y adicional a ello están los despachos de las auditorías, que en muchas ocasiones, más adelante hablaremos, que ellos no daban todo el informe legal. Ya. ¿Cuáles son los principales involucrados en este fraude? Tenemos a Fausto Toma, que era el director financiero, que declaró que se hicieron maniobras ilícitas y fue condenado por los delitos acusados son de falsedad contable y por la estafa. Adicional a ello tenemos a Calixto Tanzi, que es el creador de esta empresa y fue acusado por la sustracción de 500 millones de euros de la compañía, que estos fueron destinados para el apoyo a su hija y a su hijo. ¿De qué manera? De la hija tenía una agencia de turismo por el cual él le dio su apoyo necesario y a su hijo en en un club de fútbol, en el cual también donó su parte, por ende fue dinero que eran fondos muy reservados, pero él los utilizó. Ya. También tenemos a Giovanni
Vinici, que era el presidente de Venezuela en ese instante, que coordinó la falsificación de las cuentas. Ya. También tenemos a Luciano de Soldato, que era el exdirector financiero, que de la misma manera ayudaba con la falsificación de las cuentas. Ya. Como siguiente involucrado tenemos a Gianfranco Boxis y Claudio Persima, que eran los auditores internos que falsificaban cuentas y supuestos documentos enviados del Bank of America. También tenemos a Lorenzo Paca, que era presidente de Grant Thornton, que igual era un auditor externo y al cual pertenecía. Ya. El auditor principal de esta compañía era Deloitte. Era Deloitte que se creó, empezó a tomar esta empresa de Parmalat en el año de 1999. Se convierte en el principal auditor, pero él no verifica las cuentas de los balances que como primer punto debería hacer, pero él tuvo la confianza necesaria y no los revisó a fondo, aunque a pesar de ello, él recibe una notificación adicional a ello de Wonderlane, en el cual indica que existen fraudes que se está realizando en esta compañía o empresa Parmalat. Pero Deloitte revisa los documentos, aparte de que haya mostrado evidencias, no encuentra nada y lo pasa por alto. Eso quiere decir que si Deloitte hubiese tomado estas palabras como ciertas, hubiese tomado en cuenta todo lo que todas las notificaciones que le hayan enviado, todos los documentos verídicos que le ayudaban a que se diera cuenta que se estaba realizando un fraude en la empresa, entonces no hubiese tenido problemas adicionales o aparte. Por esta razón es que como él no actuó de la manera correcta, luego tenía que atenerse a las consecuencias. También tenemos el Grant Thornton, en el cual era el responsable auditor de Parmalat. Como ya lo habíamos indicado anteriormente, el presidente de Grant Thornton era Lorenzo Penca. Esta empresa auditora cometió un gran error. Sus funciones no eran no cumplió con todas las funciones que le competían a él. ¿Qué fue lo que hizo esta gran empresa auditora? Es darle un plus, le aconsejó a la compañía Parmalat a que inventara una empresa, una ciudad nueva en una isla. En una isla. Eso fue lo que le recomendó. Como lo indicaba, Grant Thornton aconsejó a la empresa de Parmalat a que creara una ciudad en las Islas Caimán, que lo llamaron posteriormente Boyline. Ya. Para de esta manera encubrir todas las operaciones que se dice que se realizarían a la firma, para evitar que la firma de auditores de esta empresa, de esta auditora Deloitte, se diera cuenta. Para que ellos no se dieran cuenta, fueron que tomaron esa decisión de crear una nueva ciudad. Ya. Y como último involucrado tenemos al Bank of America. Este banco colocó casi 1.5 millones de euros en transacciones privadas. Un empleado de este banco nos afirma que con la ayuda que se da, las acciones de Parmalat subieron en un 17% en la firma. Ya. ¿Cuáles son las consecuencias a base de todo este fraude que pasó? Tenemos que PricewaterhouseCoopers
Corpers es una empresa que, a partir de que se descubre el fraude y se sentencia a los involucrados, informa que la insolvencia de esta empresa afecta mucho, ya que presenta más de 18 millones de dólares como deuda. Y esto quiere decir que son 8 veces la cifra más grande a la anunciada que había dado lo que es la empresa de Parmalat. Ahí también cae como una mentira. Ya. A base de todo este escándalo que se da en la empresa de Parmalat, el país también sufre, ya que alcanza el 1% el Producto Interno Bruto, el PIB. Esto ocasiona que exista una afectación a la economía del país. Ya. También tenemos como consecuencia que todos los países en los cuales esta empresa operaba vieron decaída su economía. También existen pérdidas de los proveedores que le proveían lo que es la materia prima. Empezaron a haber muchas pérdidas, de los cuales fue muy difícil recuperarse. ¿Ya? También existe que trabajadores, muchos, hablamos de miles de trabajadores que laboraban en esta empresa, se quedaron sin empleo. Aunque el gobierno trató de cualquier u otra forma salvaguardar a los empleados, pero no se pudo por las grandes pérdidas que tenía la empresa. Adicional a ello, también los afectados tenemos a los accionistas que se vieron afectados por las reducciones de sus acciones, ya que hubo una reducción de hasta un 70%. Eso quiere decir que nadie no podía comprar viendo esta reducción de las acciones, ya que la empresa en sí se fue de baja. Ya. También vemos otra parte afectada, es la comunidad y los clientes, por la desaparición de todos los productos que ofrecía esta empresa, ya que ellos lo consideraban como un consumo básico. Eso fue lo que ellos implementaron en el mercado. Por ende, como todos estaban acostumbrados ya sea a consumir los lácteos, consumir las variedades de las bebidas y adicional a la panadería que ellos ofrecían, entonces también se vieron afectados por la desaparición inmediata que se dio. En la actualidad lo que se ve es que se restablece esta compañía, esta empresa, en octubre de 2005, con la aprobación de un convenio con los creadores de esta empresa. Es que vuelve a reaparecer, vuelve a implementarse. Pero y además que la empresa empieza a cotizar en la Bolsa de Valores en Milán, siendo una entidad diferente, una entidad nueva, ya que ellos empiezan con pie derecho. Hablamos de pie derecho porque empiezan a tener una administración extraordinaria. ¿Por qué? Muestran reportes en las páginas web. Mostrando los reportes hace que la empresa tenga credibilidad, ya que si podemos nosotros observar todos los reportes, todos los balances y vamos viendo cómo va creciendo de poco en poco la empresa, obviamente ellos van ganando nuestra credibilidad. ¿Ya? Los puntos más importantes que podemos observar de esta empresa es que, como quinto lugar, tenemos el abuso de la confianza. Ya, hablamos del abuso de la confianza. El abuso de la confianza es porque el presidente o gerente de esta empresa empezó a entregar el dinero, como hablamos anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo? Como él tenía control de todo el dinero, entonces él empezó a repartir y asegurar el futuro de sus hijos, hablando de que empezó a poner su capital
ya hablamos de la agencia de turismo y adicional del hijo que tenía el club, dando beneficios a ellos, que serían los herederos. Como cuarto lugar, tenemos el encubrimiento. En el encubrimiento hablamos de que el Calixto Tansi trata de huir. Él trata de cualquier otra forma salvar su capital. Por ende, él empieza a recorrer más de 15 ciudades, claro, en Europa, tratando de salvaguardar su capital antes de ser arrestado, antes de que le pongan en la cárcel. Como tercer punto tenemos la indiferencia de responsabilidad. La indiferencia de responsabilidad, como lo habíamos anteriormente mencionado, pues es de Deloitte, al no actuar ante el informe que había recibido con las diferentes comprobantes de que esta empresa ya empezaba a tener problemas, de que empezaron a ver que existía fraudes. Entonces, como no tomó la responsabilidad de poder corregirlo, de poder ayudarlo de cualquier otra forma, entonces como no hizo nada, no actuó, también se vio como una consecuencia. Entonces, aquí decimos que actúa la irresponsabilidad. Como segundo punto, tenemos la falta al código, ética y al engaño. La falta de código de ética y engaño significa que al emitir deudas escondidas, la insolvencia de la empresa, así engañan a sus accionistas. Eso quiere decir que actúan con engaño. Los accionistas, los inversionistas no sabían de lo que estaba sucediendo netamente en lo que es la empresa. Ellos les decían que no tenían mucha deuda, que la empresa iba por buen camino, que sus acciones estaban en buenas manos. Esto es actuar con engaño, no darle el informe verídico, no decir cómo está en sí la empresa. Y como primer punto tenemos la evasión fiscal. La evasión fiscal habla de Grant Thorpe, que propone la creación de un paraíso fiscal en las islas de Caimán, desviando los fondos y la evasión considerando ilegal. Eso significa que ellos apoyaron a esa obra para que el dinero que no era un fondo ajeno se desvíe. Entonces, eso hablamos de la evasión fiscal, que no sería lo correcto que deberían haber hecho. Ya. A partir de esto, revisando por todo lo que tuvo que pasar la empresa, por todas las cosas que hicieron, por la mala administración, por el apoyo en sí que hubo hablamos del presidente, del gerente, que él no supo actuar de la manera correcta, entonces cometió muchos errores, por lo cual tuvo que pagar con cárcel. Adicional a ello, tomando en cuenta que a la pregunta que nos hace, si yo fuese gerente tomaría medidas súper drásticas. Como primer punto, daría una buena administración a la empresa. Para la buena administración de la empresa, implementaría lo que son los manuales de procesos y procedimientos. Eso quiere decir que cada área específica y cada empleado sabría lo que en sí tiene que hacer. Entonces, no existiría pérdida de tiempo, pérdida de materia prima, pérdida de la producción. Por ende, se ve que exista más producción. Existiendo más producción, existirían más ventas. Entonces, ayudaríamos de la misma manera que la empresa va creciendo, mis empleados también tienen que ir creciendo para que no tengan los malos pensamientos de poder coger dinero que no le pertenece o poder actuar de una manera ilícita. Ya. Como segundo punto, si veo que existe alguna actividad o una actividad ilícita,
en la empresa, buscaría la manera de solucionar estos problemas. La primera actividad, o la primera situación que haría es juntar a los involucrados, hablar perfectamente qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen, pedir explicaciones y adicional a ello, como ya se ve cuáles son las cosas malas que se está haciendo en la empresa, entonces ellos serían de inmediatamente despedidos, perdón. Por esta razón, si son despedidos, ellos tienen que pagar de una manera inmediata todos los bienes que se hayan cogido que no sean de ellos. Por ende, si no tienen el dinero suficiente para poder cubrir con toda la deuda, pues lo que se haría es cobrar con bienes. Es la opción que se quedaría. Pero el dinero que se haya sacado de la empresa, tienen que pagarlo porque esa no es suya. Ya. Como tercer punto, debería analizar a profundidad todos los balances que me presentan. Todos los balances que se van presentando de año a año en el cual puedo observar cuáles son las ventas que se están realizando, cuáles son las utilidades que se puede adquirir de esas ventas. Entonces, yo haría un análisis más profundo, verificar que todo esté en buen estado, que todo lo que dice el balance concuerde con lo que está pasando en la empresa. Hablando de los inventarios, en caso de que sea necesario, se haría el conteo del inventario y de las cosas que existen en bodega. De esta manera, yo sabría que mi empresa está actuando de la manera correcta, con evitando ya sean robos hablando desde lo más pequeño para que todos aprendan que no tiene que la empresa es suya, que tienen que trabajar para todos, porque cuando existe alguna maniobra, pues todos van a salir perjudicados. Entonces no sería lo correcto. Entonces empezaría a educar a mis empleados desde lo más bajo hasta lo más alto. Ya, hablando como cuarto punto, buscaría trabajar con un capital propio, ya que la empresa, como se puede decir, los accionistas empiezan a trabajar, empiezan a aportar. En caso de que sea necesario, pediría la aportación de un valor más alto de los accionistas. Buscaría más inversores para que puedan confiar en la empresa. Esto con tal de evitar las deudas, porque las deudas hacen que si la empresa no tiene ventas muy grandes, entonces hace que la empresa entre en una desesperación por no tener el dinero suficiente para el pago. Entonces trataría de cualquier otra forma evitar endeudarme tanto. Mejor buscar otras alternativas. Una alternativa adicional sería hacer más publicidad, centrarme más en el marketing, seguir como al principio empezaban con las publicidades, con los niños más pequeños, dándoles a conocer cómo se van creciendo poco a poco, consumiendo todos estos productos que le ofrece la empresa Parmalat. Entonces, viendo todo el desarrollo, todo el crecimiento que va haciéndose la empresa, entonces ya no sería necesario que se endeude, porque ya se verían más ventas, por ende, si se ven más ventas, existen más ingresos y por ende existen más utilidades. Y por esta razón se ganaría más la confianza de los accionistas y de los inversores. Como último punto, lo que realizaría son convenios con otras empresas. Si busco más un convenio con otras empresas, de esta manera mi empresa Parmalat buscaría centrarse más en el mercado. Si busco un convenio con algún producto adicional, hablemos de galletas, que por la compra de lácteos, de la leche, obsequiamos una galleta, obviamente ganamos a la clientela, porque ellos por un incentivo más, entonces nos prefieren a nosotros, lo que las otras empresas no hacen. Entonces, nosotros buscaríamos así alternativas, estrategias de marketing que nos pueda ayudar a seguir creciendo. Como lo explicaba, crece la empresa, crece el empleado. Entonces, todos crecemos de una manera equitativa y buscando siempre el desarrollo de la empresa.
y dando las buenas utilidades a los trabajadores. Entonces, esto sería todo a base de mi exposición. Espero que sea de su agrado. Gracias.